Ok, empezando con la exposición, soy la alumna Machado, tú eres Alessandra y les voy a hablar sobre el punto de lo que es la anatomía de la tiroides. La glándula tiroides es un órgano que va a estar situado en la región anterior del cuello y está a constar de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe que van a estar unidos entre sí por lo que es el istmo. Tiroides va a pesar un aproximado de 20 gramos en el adulto sano y va a surgir desde lo que es el punto de vista embriológico de una proliferación del suelo de la faringe en la tercera semana. En cuanto a su irrigación de la tiroides, esta va a ser irrigada por dos arterias principales que vienen a ser la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. La superior es la primera ramificación de la carótida externa y va a irrigar principalmente lo que es la parte superior de la glándula. Y la arteria inferior es la rama principal del tronco tirocervical que va a derivar de lo que es la arteria subclavia. Ahora, en el 10% de las personas va a existir una arteria denominada arteria tiroidea IMA o Neubauer. Esta va a ser proveniente del callado aórtico o del tronco brachiocefálico. En cuanto a su drenaje venoso, va a estar drenado por lo que es la vena tiroidea superior. Esta lo que va a hacer es drenar la zona irrigada por la arteria tiroidea superior, la vena tiroidea inferior y la tiroidea media van a drenar el resto de la glándula. También va a estar lo que es la vena superior y media que drenan en la vena yugular interna y la vena inferior drena en la vena brachiocefálica derecha e izquierda. En cuanto a su inervación, va a presentar dos tipos, que viene a ser la simpática, que proviene del simpático cervical, y la parasimpática, que proviene de dos nervios laringios, superior y laringio recurrente. Ambos van a ser procedentes de lo que es el nervio vago. La inervación se va a regular, lo que va a hacer es regular el sistema vasomotor. A través de este va a ocurrir lo que es la irrigación de la glándula. Histológicamente, la glándula va a estar constituida por folículos cerrados de un tamaño variable. Van a estar revestidos de células epiteliales cilíndricas y conteniendo lo que es la sustancia coloide. El principal elemento del coloide es una glucoproteína, la tiroglobulina, cuya molécula contiene lo que son las hormonas tiroideas. Cuando la secreción de hormonas ha entrado en los folículos, la sangre debe absorberla a través de lo que es el epitelio folicular para así llevarla a lo que es la circulación sistémica. Eh, Continuando con el siguiente punto, que viene a ser las hormonas metabólicas tiroideas, van a ser determinantes para lo que es el desarrollo tanto mental como somático del niño y para la actividad metabólica del adulto. Van a existir dos tipos de hormonas tiroideas, activas biológicamente, que viene a ser la tiroxina T4, que va a corresponder al 93% de hormona secretada por la glándula tiroides, y la triiodotironina, que viene a ser la T3. Ambas van a estar compuestas por dos anillos bencénicos unidos por un puente de oxígeno, uno de los cuales tiene una cadena de alanina y otra un grupo fenilo. La diferencia entre estas hormonas es que la T4 va a presentar dos átomos de yodo en el anillo del grupo fenilo y la T3 solo uno. Ahora continúa mi compañero con lo que es el siguiente punto. Bien, continuando con la exposición, soy el alumno Valdés Leguía Brian Alexis y hablaré sobre el tema de la síntesis de las hormonas tiroideas. Bien, tocando el primer punto, ¿no?, de este tema, hablaremos sobre el metabolismo del yodo. Bueno, esta para formar una cantidad normal de tiroxina se precisan al año unos 50 miligramos de yodo y esta va a ser ingerida en su forma de ioduros. em, Unos 150 miligramos por día en adultos. La cantidad necesaria en mujeres gestantes va a ser entre unos 220 miligramos por día y en los niños va a variar con la edad. Si las cantidades ingeridas son crónicamente inferiores, aparece óseo. ¿Qué quiere decir esto? Que se da el aumento del tamaño de la glándula. Lo mismo ocurre al ingerir sustancias que van a interferir en la absorción gastrointestinal o bien en su utilización por la glándula denominada bociógenos. Para evitar el déficit de yodo se ha añadido pues el yoduro sódico en la sal común, la que nosotros consumimos. Ahora, los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre. La mayoría se excreta por vía renal, pero en condiciones normales. La quinta parte es retirada por las células tiroideas para la síntesis de las hormonas tiroideas. Ahora, para medir el déficit de yodo, se puede medir la excreción urinaria del mismo. Así, a menor excreción, mayor déficit. Ahora, por otra parte, y en sentido inverso, también las hormonas tiroideas son metabolizadas hasta yoduros en diversos tejidos diana de las mismas.
Este yoduro pasa a la sangre y de nuevo es captado por la glándula tiroides o excretado por la orina. Ahora, existe una pequeña cantidad de yodo, es decir, o unos 10 a 20 miligramos que se pierde por las heces. Ahora, cuando la ingesta de yodo es inferior, aumenta la proporción pues que es captada y utilizada por la tiroides frente a la que se elimina por la orina. De esa manera, cuando la ingesta es superior a los requerimientos del organismo, se elimina una proporción mayor por la orina. Ahora, el otro punto es el simportador de sodio, ¿no? O la glicoproteína intrínseca de la membrana plasmática. Ahora, el paso en la formación de hormonas tiroideas consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y folículos tiroideos. Si bien es cierto, el transporte de yodo al interior de la célula se produce en contra de gradientes electroquímicos y tiene lugar o da lugar gracias a una proteína transmembrana localizada en la membrana vasolateral de las células foliculares. Ahora, esta que, que se denomina, y como lo dije al inicio, sin portador de sodio, o también se puede mencionar como las NIS, se produce a través de un proceso, ¿no? De transporte activo secundario. La energía es proporcionada por el transporte de sodio hacia el exterior de la célula mediante el ATP eh, y la enzima ASA de sodio y potasio. Este mecanismo es capaz de producir concentraciones intracelulares que son 20 a 40 veces mayores que la concentración plasmática. El principal regulador de la actividad del NIS es la hormona estimuladora de la tiroides, ¿no? O la TSH. Otros iones tales como el perclorato y pernectato son también transportados al interior de las glándulas tiroides por el mismo mecanismo, pues actuando así como inhibidores competitivos del transporte de yodo. Ahora, hablando sobre el tema, o el otro punto es sobre la formación y secreción de las tiroglobulinas por las células tiroideas. Eh, las tiroglobulinas, o TG, es una glucoproteína de gran peso molecular, ¿no? Que oscila en 660 kilodaltons, compuesta por dos subunidades que estas van a ser, pues, o van a ser dos subunidades idénticas, sí, pero no van a ser covalentes. Se encuentran mayormente en el lumen de los folículos tiroides y el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son los encargados o van a ser los encargados de sintetizar y glicosilar la TG y asimismo van a ser secretadas hacia los folículos. Las moléculas de TG se empaquetan en vesículas exocitóxicas saliendo así el aparato de Golgi al citoplasma celular. Bueno, y estas vesículas se funden en la membrana apical que van a bordear el lumen folicular. Ahora, estas van a liberar su contenido al mismo. Entonces, tanto la síntesis como la TG, como su exocitosis al lumen están bajo el control de la TSH. Y bueno, ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con el tema de síntesis de hormonas tiroideas, también voy a explicar sobre la organificación de las tiroglobulinas. Soy el alumno Hurtado Poucariadi y bueno, explicaré. Sabemos que cada molécula de TBG contiene dentro de 110 a 120 residuos de aminoácidos o también denominados tirosina. Este va a ser el principal sustrato que se combina con el yodo en un proceso denominado organificación de la tiroglobulina. Esta va a ser para dar lugar a las hormonas tiroideas. Entonces las hormonas tiroideas se van a formar dentro de las moléculas de TBG para que los iones de yoduro pues se puedan unir a la tirosina. Esto se va a dar gracias cuando el yodo se oxida. Ahora, este proceso de oxidación tiene lugar gracias a la enzima peroxidasa y también pues va a estar acompañada con el peróxido de hidrógeno que va a ser necesario para dicha reacción. Ahora, esta enzima se encuentra en la membrana apical pues de la célula tiroidea. Sabemos que la peroxidasa pues va a catalizar la iodación
de aproximadamente el 10% de los residuos de la tirosina, propiamente dicho de la TBG. Ahora, también voy a explicar sobre la formación de las hormonas tiroideas. Bueno, el principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento pues va a ser la T4. ¿Y por qué digo acoplamiento? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, pues el primer paso era oxidación, el segundo era organificación y el tercero, el último, que es acoplamiento. Entonces, ¿por qué menciono esto, no? Por ejemplo, en el proceso de síntesis hormonal que ya explicó mi compañero, el primer producto pues es la monoyodotirosina, que pues también denominado es MIT. Esta pues se va a unir con un nuevo yodo en posición 5 para formar la diyodotirosina, que es también conocida como DIT. ¿Y para qué menciono esto DIT y MIT, no? Las moléculas de DIT y MIT se unen entre sí mediante un proceso denominado reacción de acoplamiento, es decir, el resultado, ¿no? Final, porque primero empezaba con oxidación, el segundo era organificación y el tercero es acoplamiento. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, nos menciona al momento de unirse DIT con DIT, o sea, dos moléculas de DIT, me va a formar la T4 y una molécula de DIT con una molécula de DIT, pues me va a dar lo que es la T3 o también denominado triiodotironina. Sabemos que la concentración de yoduro es más baja y bueno, a veces no va a alcanzar el grado de yodación de las TBG necesario para la formación de T4, pues sabemos que para que nos dé T4 era la unión de DIT con DIT, entonces va a bajar, ¿no? Ahora, por ejemplo, también se va a formar menos residuos de DIT que de MIT y en este caso pues va a favorecer lo que es a la formación de T3. Ahora, también voy a explicar como segundo punto, ya habiendo mencionado de la síntesis, también vamos a hablar sobre la secreción de hormonas tiroideas. Ahora, dentro de la secreción de hormonas tiroideas, como en la diapositiva podemos observar, las hormonas tiroideas pues se van a producir, van a ser dos, que era T4 y T3. Ahora voy a mencionar por qué es que se dan o cómo es que secretan, ¿no? Las T4 y T3. Sabemos que la TRH, o sea, la hormona estimulante de la tirotropina, pues va a estimular al hipotálamo y dentro del hipotálamo pues va a estar la adenohipófisis y la neurohipófisis. Específicamente dentro de la adenohipófisis pues va a estar la TSH. Esta TSH también es conocida como tirotropina o también es la TSH, ¿no? Esta TSH, como su propio nombre le dice, es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces la tiroides pues va a secretar lo que es T4 y T3, pero la T4 específicamente en 80% y la T3 en 20%. Y bueno, podemos ver en la diapositiva que de T4 pues va a derivar T3, ¿no? Y es por eso que más cantidad hay en la T4. Y como ya había mencionado, pues la T4 es la unión de moléculas de DIT. Ahora, las TBG pues permite almacenar en los folículos una cantidad de hormonas tiroideas suficiente pues para cubrir una necesidad hormonal del organismo durante 2 o 3 meses para poder liberar T3 y T4. ¿Y cómo es esto que se menciona, no? Por ejemplo, las T4 y la T3 que están en 80 y 20% respectivamente, pues estas se van a ser transportadas por las TBG, que se les puede conocer como también un carrito. Al momento de que los transporta, pues los va a llevar uno al organismo y otros van a quedar libres en la parte de la sangre. Y en el momento que se quedan en la sangre, pues van a quedar T4 libre y T3 libre. Y esto prácticamente va a ser o va a servir como reserva para que después pueda ser liberada, ¿no? Por eso es que te dice un periodo de tiempo de 2 a 3 meses. Ahora, por ejemplo, las TBG van a reabsorber por la célula tiroidea. Estas TBG pues entran al citoplasma mediante un proceso de macropinocitosis, ¿no? Es lo que ya había mencionado, que quedan T4 libre y T3 libre. Bueno, voy a dar paso a mi compañera para que siga explicando con la exposición. Continuando con la exposición, quien les habla es la alumna Ana Paula Vázquez. Yo les voy a hablar sobre el transporte y el metabolismo de las hormonas tiroideas. Para iniciar con la parte del transporte, una pequeña parte de las hormonas tiroideas, que es la que se encuentra libre en el plasma, por lo tanto, esta es la que tiene propiamente las acciones de las hormonas tiroideas. Tenemos que el 0.04 de la hormona tiroxina, es decir, de la T4, es la parte que se encuentra libre. Y el 0.4 de la triiodotironina, que es la T3, es la que se encuentra libre. Todo lo demás se va a encontrar unido a proteínas y tenemos principalmente 3 proteínas encargadas del transporte de las hormonas tiroideas. Primero encontramos a lo que es
la más importante de todas ellas, que es la globulina fijadora de tiroxina. Su importancia de esta, y por lo cual se considera la principal proteína transportadora, es porque tiene una mayor afinidad a las hormonas tiroideas, especialmente a la tiroxina. El 70% de las hormonas tiroideas son transportadas por esta proteína, y es importante mencionar que diversas condiciones pueden tanto aumentar como disminuir las cantidades de globulina fijadora de tiroxina, y esta presenta una vida media de aproximadamente 5 días. Otra de las proteínas que también es importante en el transporte de estas hormonas tiroideas es la transtiretina, que antes era denominada como prealbúmina. Esta tiene una vida media de 2 días y únicamente transporta el 10% de las hormonas tiroideas. A su vez, también la principal proteína que se encuentra en el plasma, que es la albúmina, presenta una vida media de 13 días, tiene una mayor capacidad para transportar a la tiroxina, pero solo debido a su cantidad. Sin embargo, únicamente el 15% de las hormonas tiroideas se encuentran unidas a la albúmina. Y ahora hablaremos sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas. Es importante decir que la T4 se convierte en T3. La mayor parte del fondo común plasmático de la T3, que es aproximadamente el 80%, se deriva de la monodesiodización en tejidos fuera de la glándula tiroidea. Tenemos principalmente 3 hormonas que funcionan como desioidasas. Tenemos a la D1, que se encuentra principalmente en el riñón, en el hígado y en la glándula tiroides. Esta D1 es la encargada principalmente de perpetuar la formación de T3 a partir de la T4 en la periferia. También tenemos a la D2, que se encuentra principalmente localizada en el cerebro, la glándula hipófisis y en la grasa parda. Esta desioidasa 2 tiene sumamente importante porque se encuentra en grandes cantidades en la hipófisis, por lo tanto es la que va a proteger de cantidades excesivas de D3 en el sistema nervioso, así como también va a permitir la retroalimentación negativa, que es parte de todos los sistemas endocrinos, es decir, que va a aportar la concentración real de T3 a los bucles hipotalámicos e hipofisiarios para que se pueda controlar la secreción de la hormona tiroidea. Y también tenemos a la D3, que ésta se encuentra en el cerebro, en órganos genitales y principalmente en la placenta. Es importante mencionar que la D3 principalmente lleva a cabo lo que es la formación de la T3 reversa. Otro punto importante que debemos mencionar aquí en el metabolismo es que el estrés intenso y la restricción calórica pueden inhibir a la desioidasa tipo 1. Y algo común entre estas 3 enzimas es la presencia de un aminoácido muy raro en su estructura, que es la seleniocisteína, en la cual el selenio es importante para la formación de desioidasas. Por lo tanto, una deficiencia de selenio en la dieta va a llevar a la disminución de la producción periférica de T3, y esto va a afectar a las desioidasas, que son las encargadas propiamente de este proceso. Y ahora le doy pase a mi compañero para que continúe. Ok, continuando con la exposición, quien nos habla es el alumno Ibala Ruiz Omar, y yo le voy a hablar acerca de la regulación de la función tiroidea y de los mecanismos de acción de las hormonas tiroideas. Bueno, para empezar hablando de esto, debemos recalcar que la existencia de una cantidad adecuada de una hormona tiroidea en el organismo se regula a través del hipotálamo y de la hipófisis, que controlan la secreción tiroidea. Estos mecanismos los voy a explicar a continuación, y también podemos guiarnos con la figura que tenemos en la diapositiva. Vemos ahí que la TSH o la tirotropina es una hormona adenohipofisiaria que aumenta la secreción de T3 y T4 de triotironina y tiroxina, ¿no?, por la glándula tiroidea. Vemos que la TSH va a elevar lo que viene a ser la proteólisis, o sea, va a elevar la degradación de lo que viene a ser la tiroglobulina, y así liberándose hormonas tiroideas, lo que vemos ahí en la sangre, ¿no? La T3 y la T4, vemos ahí. Vemos también que incrementa la actividad de la bomba de yoduro, y esta a la vez aumenta la captación de yoduro en las células glandulares y en su concentración en el coloide. Vemos que intensifica la iodación de la tirosina para formar las hormonas tiroideas, ¿no? Vemos también que la tirotropina va a aumentar el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas. Vemos ahí también que va a elevar un número de células tiroideas, ¿no? Y por ende vamos a recalcar que la tirotropina, la TSH, la secreción de esta
está controlada, ¿no? Por una hormona hipotalámica, que es la hormona liberadora de tirotropina, que sería ahí la TRH, ¿no? Como podemos observar ahí, la parte superior de arriba. Esa es la que va a liberar, ¿no? Lo que viene a ser la tirotropina. Entonces la TRH libera lo que viene a ser la TSH. Y así cumple ese mecanismo, ¿no? Vemos acá en la siguiente diapositiva que uno de los estímulos que aumentan la secreción de TRH y por consiguiente de la TSH es la exposición al frío, ¿no? En un control fisiológico de la temperatura por los centros hipotalámicos, ¿no? También vamos a observar que sustancias como la somatostatina o la dopamina también aumentan y estimulan la cascada desde el hipotálamo, ¿no? Los estados de ansiedad disminuyen la secreción de TSH, el aumento de la hormona tiroidea en sangre reduce la secreción de TSH. Vemos y observamos también que cuando la secreción de la hormona tiroidea aumenta hasta 1,75 veces del valor normal, la secreción de TSH disminuye, ¿no? Prácticamente hasta desaparecer, que esa es por acción directa sobre la propia adenohipófisis, ¿no? Como vemos ahí en la imagen de la diapositiva. Bueno, ahora les voy a explicar los mecanismos de acción de las hormonas tiroideas. Bueno, acá vamos a encontrar dos mecanismos. Vamos a encontrar mecanismos de acción genómicos de las hormonas tiroideas y en la otra diapositiva que vamos a ver, que es el mecanismo de acción no genómicos de las hormonas tiroideas. Bueno, en principio, el mecanismo de acción genómicos de las hormonas tiroideas, tenemos que las hormonas tiroideas ejercen sus acciones, ¿no? Mediante la interacción con proteínas nucleares específicas que constituyen los receptores de hormonas tiroideas. Estas van a ser las TR, ¿no? TR van a ser los receptores de hormonas tiroideas. Entonces, los TR son miembros de una gran familia de factores de transcripción dependientes de ligandos que incluyen a los receptores para esteroides, como por ejemplo tenemos a los estrógenos, andrógenos y corticoides. Vamos a mí, que va a incluir receptores como las hormonas tiroideas, las retinoides y la vitamina D. Los TR, los receptores de hormonas tiroideas, para T3, para la triotironina, reconocen secuencias específicas reguladoras en los genes diana denominados elementos de respuestas a T3, en sus siglas, ¿no? TRE. Vemos que la actividad de los receptores se modera por la unión de un ligando. En ausencia del ligando T3, los receptores poseen una intensa actividad represora de la expresión genética. Vemos que la unión de la hormona al receptor por parte anula dicha represión, ¿no? Y por otra aumenta la transcripción del gen diana. Vemos que las hormonas tiroideas ejercen distintas acciones según los diferentes tipos de TR con los que interactúan. Vemos que los distintos efectos según la interacción entre las hormonas tiroideas y receptores, que sería la T3 alfa o la TR beta, alcanzan su máxima expresión en los procesos de desarrollo cerebral, donde las hormonas tiroideas regulan, mediante las distintas interacciones, la expresión de diferentes genes en varias regiones del cerebro. Las isoformas de la TR alfa se expresan prácticamente en casi todos los tejidos y han sido particularmente estudiados en los huesos, en el hígado, el corazón y lo que viene a ser en la grasa, ¿no? Además también de que en el cerebro y la hipófisis. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tener los mecanismos de acción no genómicos de las hormonas tiroideas. Vemos que además del ciclo clásico de modo de acción nuclear de las hormonas tiroideas, un número de efectos rápidos en el citosol y en la membrana plasmática han sido identificados y referidos a ellos como acciones no genómicas. Estas acciones de las hormonas tiroideas son mayoritariamente extranucleares y aparecen ser independientes del receptor de hormonas tiroideas. Así, entre estas acciones, las hormonas tiroideas, se puede mencionar la regulación del transporte de membrana de sodio, potasio, calcio y glucosa, ¿no? Y el tráfico de proteínas intracelulares. Y también, por ende, la regulación de algunas proteínas quinasas, ¿no? Entre estas vamos a tener la PKC, que sería la proteína quinasa C, la PKA, perdón, que es la proteína quinasa A, y por último la RK, ¿no? Vemos que estos eventos no completamente explicados aún, de efectos rápidos y cambios electrofisiológicos, predominan lo que viene a ser en el sistema cardiovascular, particularmente en el miocardio, ¿no?
Las hormonas tiroideas van a estimular la actividad de la bomba de calcio ATPasa de la membrana plasmática y retículo sarcoplásmico de la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Del antitransportador de sodio hidrógeno y de la corriente rectificadora de potasio. Vemos también que estas acciones no genómicas de las hormonas tiroideas van a favorecer, ¿no?, la contractilidad miocárdica y la frecuencia de la contracción miocárdica por minuto de tiempo, ¿no? Bueno, eso sería todo con la exposición. Muchas gracias.